Voy a continuar con el tema de cómo ayudar a los muertos. Y ya que en el anterior capítulo hablé de un caso de un alma que estaba traumatizada por el rechazo materno, voy a continuar con ese hilo porque resulta que hay un grupo grande de muertos o de almas en bloqueo de tránsito, o sea, con dificultades para transitar, que justo vienen del problema con la madre o del problema con una necesidad interior que tienen de encontrar una figura materna, alguien que los ampare, que los contenga, que los ayude, ¿no? Que los acoja tal cual son y les ayude pues a sacar adelante su vida. Y esto pues vienen experimentando dificultades con esto. ¿Y en qué sentido tiene esto que ver con las almas de los muertos y con la ayuda a los muertos? Bueno, si alguien está siguiendo este canal y se ha fijado que tengo una página, bueno, que hay una página que se llama loslibrosdeurborias.com, donde están presentados las publicaciones, los libros que hice, ¿no? Hace años, bueno, que he ido haciendo con otro seudónimo, en otra época de mi vida. Pero en esa página hay un subapartado que es un foro. Y en ese subapartado he publicado algunos posts en los que explico algunos temas. Y uno de estos posts habla de diferentes tipos de muerte. Diferentes tipos de muerte o de tránsito que pueden sucederle a todas las almas. Entonces, hay un tipo de muerte que no he encontrado apenas reflejado en ningún sitio, pero sin embargo, pues que ha aparecido varias veces en mi camino y que los guías pues me han hablado de él más de una vez, de este tipo de muerte, y lo definen como una especie de aborto espiritual. Esta muerte tiene que ver con almas que a lo largo de su vida intentan dar un salto de crecimiento, renacer como personas o incluso intentan encarnar aspectos de su alma, o sea, bajar a la tierra, por así decirlo, partes elevadas de su alma, pero no logran realizar esto porque para todos estos procesos se requiere una figura maternal, sea la propia madre de carne y hueso o una madre espiritual o madrina espiritual. Y hay muchas personas en mi mundo, España, siglo XXI, que se encuentran en un desierto total al respecto. ¿Por qué? Pues porque no está creada apenas esa figura. Es decir, sí que se conoce, por ejemplo, la madrina del bautismo cuando eres un bebé, los que se bautizan por la iglesia, los bebés, bueno, pues tienen una madrina, pero esta figura no está muy profundizada ni muy vivida actualmente. O sea, es decir, es raro encontrarse con una persona que diga, tengo un problema espiritual, tengo que atravesar un tránsito importante, dejar atrás mi viejo yo y nacer de un modo nuevo. Se me pide un salto de madurez espiritual. Tengo que pasar de niña a mujer o de mujer a señora de edad. Voy a buscar a mi madrina para que me ayude. Es que esto no se ve. ¿Por qué? Porque la figura de la madrina del bautismo ha quedado como algo casi anecdótico o que te acompaña como mucho en cuestiones relativas a, pues, yo qué sé, a darte un apoyo en la vida de la iglesia, ¿no? Pero yo estoy hablando de un tránsito del alma que es mucho más profundo y que abarca muchos aspectos del ser. Es un tránsito, un tipo de tránsito que se compara con una metamorfosis. Tiene una fase de crisálida que también podría ser comparada con una fase de ser gestado de nuevo. Esto es muy profundo, no quiero hacer vídeos largos en este apartado de charlas, pero solo diré, esto está mencionado en mi libro Santa Materia, donde hablo extensamente de cómo fue un proceso de mi vida que tuvo que ver con algo así y que duró más de un año, etcétera, etcétera. Pero eso fue un proceso y eso es un libro que yo escribí hace años. Actualmente estoy inmersa en otro y todavía he cobrado más conciencia de lo raro que es encontrar
afuera, en el mundo exterior, consejo, enseñanza y figura acompañante para este proceso. ¿Por qué? Te encuentras innumerables terapeutas, innumerables figuras que te brindan acompañamiento, pero toda la cultura occidental moderna está atravesada, por lo menos desde hace bastante tiempo, por el miedo y rechazo total a la idea de maternar a un alma en tránsito, maternar a alguien que no es tu hijo carnal. Ojo al dato. Este es un tema, bueno, ¿qué cosa ha ido a decir, no? Bueno, siempre te dicen al revés. Incluso cuando tú haces formación para acompañar a otras personas terapéuticamente, y yo esto lo sé, porque también he hecho pues mis pinitos, ¿no? Leyendo y estudiando y haciendo algunos cursitos, algunas cosas, ¿no? Siempre te dicen, no hagas de madre de los demás. O sea, hacer de madre se ha convertido en una expresión hecha que se sobreentiende que es algo negativo. O sea, se utiliza de manera peyorativa. Cuando dicen de una persona que hace de madre de otros, siempre hay el retintín de fondo como diciendo, bueno, es que es tan sobreprotectora. Malo. Es como una cosa que siempre se proyecta hacia eso como una equivocación. Sin embargo, el conocimiento espiritual ancestral, antiguo, arcaico y voy a decir humano, auténticamente humano y original, eterno, afirma lo contrario. No se pueden dar procesos espirituales importantes, ya sean de tránsito, de cambio, de regeneración o incluso de conversión a una nueva religión, sin una figura maternante. Porque todo lo que implica hacer un cambio profundo requiere de madre. Si tu madre carnal no te puede acompañar en eso, cosa que es muy normal, porque las madres carnales llegan hasta donde llegan, a veces ni siquiera están vivas cuando te toca vivir el gran tránsito, otras veces están vivas pero están mayores y ya no están en esa capacidad, y otras veces están vivas y podrían, pero no quieren porque están en contra del cambio que pretendes vivir. Porque a lo mejor es un cambio espiritual o religioso que choca contra parte de sus creencias o lo que sea. O sea, pueden darse muchas razones por las cuales no es esperable ni realista esperar que tu madre carnal esté ahí toda la vida para acompañarte en tus procesos. Pero entonces, las religiones y espiritualidades tradicionales, arcaicas y, como digo, auténticamente humanas, genuinas, siempre ponen la figura maternante y a veces también paternante, idealmente las dos. Es la figura de la madrina o del padrino o de la madre espiritual. Esto se ve en muchas tradiciones indígenas. Todavía al día de hoy. Se ve también, por ejemplo, en las religiones afrodescendientes en la diáspora, donde no se puede concebir una iniciación o un proceso de empezar el camino en esa nueva religión o de consagrarse sin tu madrina y sin tu padrino, que además son figuras que no se quedan en lo anecdótico, sino que idealmente, si la relación es como debe ser, van a estar a tu lado el resto de su vida. Y tú vas a poder recurrir a ellos cada vez que tengas un problema, una duda o una necesidad espiritual X. Sabes que puedes llamar a tu madrina y a tu padrino. Sabes, además, no solamente que puedes, sino que debes hacerlo y que ellos se han comprometido a acompañarte el resto de su vida. Si todo va bien, claro. Porque luego, como sucede en cualquier lugar, las relaciones humanas son complicadas y las cosas no siempre van bien. Pero esta es una situación. Y en esto África y sus espiritualidades tienen mucho que enseñar a los occidentales de hoy. Ahora me dirá alguien, bueno, en el catolicismo esto está presente porque las monjas eran llamadas madres, la madre abadesa hacía de madre de los demás. Y yo diré, vale, hasta cierto punto me sirve, pero hasta cierto punto no. Porque claro, no todo el mundo que esté hoy en momentos de tránsito
va a sentir que su camino es ir a un convento y hacerse monja. O sea, ¿qué pasa? ¿Que necesitas ir a un convento y, o sea, hacerte monja para tener una madre espiritual? No, claro. O sea, es que eso solo sirve para las monjas, ¿me explico? O sea, si tú no eres monja, tú a una monja de la calle, ¿cómo la puedes llamar madre si no te está maternando? ¿Me explico? O sea, la madre es la que te materna. Claro, sí, si es la madre de otros, también puedes decir es la madre espiritual de otros, pero hacia ti no lo es. Me explico, es como, bueno, tú vas a un parque, no tienes hijos, tú vas a un parque y ves a madres con sus hijos. Las llamas madres porque ves que tienen niños, pero no son tus madres. Tú, si tienes un problema, no puedes ir a esas madres y decirles, oye, madres, ayudadme pues porque me siento como una niña y necesito que me curen una herida que tengo, tal y como curáis a las rodillas con rasponazos de vuestros hijos. No es adecuado. Porque no, o sea, estás buscando ayuda en unas madres que no son la clase de madres que necesitas tú para tu camino. Se dice en ciertas religiosidades afrodescendientes, por ejemplo, lo he escuchado en entrevistas a personas consagradas en el culto de la 21 División Dominicana, que solo te puede acompañar como madrina o como padrino una persona que sea el mismo tipo de persona que tú en lo que se refiere al plano del alma, al plano espiritual. Esto tiene mucha lógica. Es como decir, un elefante no puede parir corderos, un león no puede parir jirafas. O sea, la madrina o la madre espiritual que necesitas para vivir tu cambio interior tiene que estar acorde con lo que se te está demandando vivir desde el plano espiritual. Si tú solo te quieres iniciar como madre carnal porque estás embarazada literalmente y vas a tener un hijo, te puede ayudar y acompañar una mujer que ya haya pasado por eso. Porque ha pasado por eso y te puede dar pistas. Pero si tú estás sintiendo un fuerte reclamo espiritual para transformarte en una nueva clase de persona, tu viejo yo tiene que morir, estás metida en un tránsito fuerte, viviendo una serie de movidas emocionales, todo esto intenso, no te puede acompañar cualquiera. No te pueden acompañar terapeutas, ni femeninas, ni masculinas, ni de ningún tipo, salvo que tengan una predisposición a maternar. Si no, te van a dejar más escaldada y traumatizada que antes. ¿Por qué? Porque cuando uno lo que necesita es que le maternen, sobrelleva muy mal actitudes antimaternales, como reincidir en las heridas, ¿no?, que uno tiene o en las carencias, vamos a decir. Pero además, no cualquier terapeuta o no cualquier persona que se brinde como madre espiritual, como figura maternante, como madrina o como se le quiera llamar, no cualquiera te sirve porque tiene que ser del mismo tipo de cosa a la que se te está llamando nacer. Yo, por ejemplo, pues hace cosa de un par de años, pues estuve buscando intensamente quién me acompañara en ciertas cuestiones. No lo encontré. Y cuando rezaba y pedía ayuda a mis guías, me llegaba muchas veces una frase: lo pequeño no puede acompañar a lo grande. Es decir, no es que sea como algo peyorativo decir pequeño y grande, es un tema que se puede comparar con lo que sucede en la naturaleza. Hay animales que son de talla grande y hay animales que son de talla pequeña. No significa que unos sean mejores que otros. No significa, por poner un ejemplo, que un cordero o que una ovejita sea peor, qué sé yo, pues eso, que un elefante. Cada uno cumple su función, Dios los ama a todos. No significa pues que una abejita tenga menor importancia, por poner un ejemplo más paradigmático, una abejita no tiene menor importancia que un pájaro de mayor tamaño. Porque la abejita cumple una función imprescindible en la naturaleza. Dios ama mucho a las abejitas. Pero a veces hay personas que están siendo llamadas a un camino donde su alma se tiene que expandir y se tiene que ampliar y se le van presentando a esa alma más y más cosas por abarcar.
son las almas que tienen un camino entroncado con lo planetario. Es decir, su conciencia tiene que llegar a estar en el centro de muchas cosas. No puede circunscribirse a determinadas cuestiones. Entonces, el tamaño, digamos, que tiene que tener la madrina o la figura maternante para acompañar a esa alma tiene que ser equivalente. Por así decirlo, yo, por ejemplo, en mi caso, se me presentó más de una vez como una cuestión de 3, el número 3, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión simbolizado con los 3 reyes magos, es decir, 3 grandes linajes o herencias, culturas planetarias, que vienen de 3 direcciones a la vez. Es como algo simbólico, ¿no? De decir, mira, la línea africana, la línea indígena europea, la línea oriental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo en mi caso estoy llamada a conjugar esas 3 cosas y pretendo encontrar una figura maternante que me acompañe con eso, no me va a servir una figura que, digamos, por ejemplo, proceda del colectivo africano si su mente está circunscrita solo a su cultura o religión tribal africana. Tendría que ser una persona de origen africano o afrodescendiente cuya mente estuviera igualmente conectada a esta cuestión planetaria, abierta en este sentido. Y lo mismo pues con otros colectivos donde yo pudiera buscar. Si yo conectara con una mujer muy puesta en el asunto de las tradiciones indígenas, y que además tuviera sus raíces bien plantadas en Europa y que estuviera abierta a todo esto, no me serviría tampoco, salvo si tuviera, digamos, sus ramas extendidas hacia las otras direcciones. Y así sucesivamente, con cualquier religión que pueda pensar, ¿no? Pues porque a veces te encuentras personas que son maravillosas y con las que estableces una relación, pues incluso de cariño, de amistad o de afecto. Y dices, vale, están comprometidas con una religión o con un camino espiritual. No pueden hacer de madres o acompañarte como madre en un proceso, salvo que, en primer lugar, estén dispuestas a tal desafío. En segundo lugar, ellas mismas hayan pasado primero por eso, porque si no, no pueden. Y en tercer lugar, tienen que estar abiertas a toda esta cuestión planetaria que estoy diciendo. Si les chirría o si está desencajado de sus conocimientos o de las cosas que manejan una parte de, digamos, las cosas que me llegan a mí, pues tampoco me serviría, porque automáticamente esa figura maternante estaría echando fuera de su útero espiritual, por así decirlo, lo que no le cuadra. Por ejemplo, pues si te buscas una madrina o una figura maternante de una religión bíblica, es fácil que choque ahí la cuestión africana o la cuestión indígena, porque tienen toda esta preocupación por la idolatría, por el politeísmo, bueno, en fin, son cuestiones muy amplias y muy complejas. Yo me estoy poniendo a mí, pues simplemente como ejemplo, pues porque, bueno, así no comprometo a terceras personas hablando de casos externos y porque, bueno, pues uno a veces es como más aprende viendo su propio caso o viendo bueno, la realidad que conoce, ¿no? O sea, hablando de lo que tenemos aquí en España. Entonces, bueno, yo con esto que he aprendido, pues que realmente todo conduce hacia la misma dirección, solo puede maternarte aquello que es semejante a ti, que ha pasado primero por ese proceso y que, digamos, no rechaza nada de lo que traes en el saco, por así decirlo. ¿Qué problema tenemos muchos de nosotros? Que ya incluso cuando nacimos de nuestra madre carnal, hubo partes de nuestra alma que venían con cuestiones de energía, con dones, con legados, que venían del cielo con eso, y su madre carnal lo rechazó. Porque una madre siempre siente o presiente intuitivamente o en sueños cómo es el alma del hijo que trae. Y hay cosas que traen los hijos que causan miedo a las madres.
Miedo o rechazo, miedo a que haya problemas, miedo a que haya sufrimiento, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que sea una cosa que se haga por maldad. Muchas veces el miedo ya hace que eso se frene y se eche para atrás. Es en este sentido que a veces mis guías han dicho, hay abortos espirituales. Nace el niño o ves a una persona viva, pero no ha nacido allí todo lo que tenía que nacer, y hay aspectos del alma que son como abortos. Es decir, han sido rechazados en el útero de su madre y han quedado como en el mundo de los muertos. Dejo una pausa dramática para que esto se procese. Es decir, estoy diciendo que hay partes de nuestra alma que han ido al mundo de los muertos porque no han podido nacer nunca, ni de bebés, ni de niños, ni de adolescentes, porque una y otra vez intentan nacer en este plano aspectos de nuestra alma que encuentran rechazo o no encuentran el útero espiritual, es decir, el espacio de energía femenina adecuado que los pueda contener y acompañar durante el tiempo necesario para que eso se consolide y puedan hacer luego en este plano. Porque la gestación espiritual es necesaria. O sea, uno no puede simplemente nomás llamar a su alma o a los aspectos perdidos de su alma y decir, venga, va, que vengan aquí y ya está, y ya nacen y ya está. No. Todo eso son procesos, son temas de energía, no se traen así como así. Y menos si ya han pasado por uno o más de un proceso de ser abortados espiritualmente. Es decir, momentos y procesos de tu vida en los que has intentado por todas tus fuerzas tratar de nacer a una nueva realidad, tratar de renacer espiritualmente, pero finalmente eso ha terminado en aborto espiritual, es decir, no ha podido ser. Y toda la energía y todo el tiempo que has invertido en esa dirección queda en el mundo de los muertos. ¿Por qué? Pues porque no se ha encontrado la matriz, el espacio, la comunidad, las figuras de madrina y de padrino, maternantes y paternantes. No se ha encontrado eso. Entonces, pues no, llega un momento que sucede como en el embarazo físico, o sea, eso no puede durar eternamente, llega un momento como que se pasa de cuentas y si no nace, muere. Es así. Entonces esto es durísimo cuando se vive, se sufre mucho y requiere pues todo un acompañamiento espiritual y de diferentes modos para aceptar que no se ha podido y decir, bueno, tal vez en otra ocasión será o de otra manera. O sea, aceptar que uno a veces no puede nacer tal y como su alma está pidiendo nacer es de las pruebas más duras que he vivido y por eso sé que puede ser de las pruebas más duras que muchas personas pueden vivir. Pero no quiero venir aquí a culpar a los demás. Creo que no es culpa de nadie, sino de la muchísima ignorancia que hay en nuestra cultura, entre otras, para acompañar los procesos espirituales. Porque se nos ha olvidado la madre, se nos ha olvidado lo maternante. Y pues traerlo e encarnarlo aquí no es sencillo porque primero tienes que nacer tú. O sea, incluso si una mujer diría, vale, yo quiero acompañar a otros y quiero hacer de madre de otros, bueno, pero primero tienes que pasar tú por ese proceso. Tiene que ser un proceso consciente. ¿Y quién te va a acompañar a ti? ¿Me explico? Yo, por ejemplo, pues estoy metida en este tema, ¿no? Y a veces he rezado por esto. ¿Y qué me llega? La respuesta que me llega viene de la madre. La madre me refiero a una entidad espiritual que abarca todo el planeta, que viene del cosmos, que es el planeta entero. No es una madre pequeña, no es una madre local, no es la madre de mi país, España, no es la madre que se presenta en mi pueblo, no es la madre de mi familia, ni la madre de este colectivo o de aquel otro. No es la madre de esta religión o de aquella otra religión. Es la madre capaz de abarcar la dimensión que a mí se me pide, que yo encarne la dimensión en la que se me pide nacer. Pero claro, digo, vale, muy bonito, digo yo. Yo como niña, mi deber cuál es llorar y decirle a esa madre, bueno, está muy bien, pero en el plano carnal, ¿qué? ¿O todo va a ser siempre nada más cuestiones en la energía? ¿Puedes indicarme, por favor, alguna madre física, una mujer de carne y hueso que pueda
guiarme, acompañarme en ese proceso para que yo nazca a mi nuevo modo de ser y luego más adelante pueda acompañar a otras personas en el mismo proceso? Porque claro, quedarse solo en el plano espiritual es que falta un eslabón. El plano humano siempre requiere que haya figuras humanas implicadas. Es así. Es como, bueno, un alma quiere venir a la tierra, dice, vale, ya voy. Bueno, pero tiene que haber una mujer que se embarace y que haga el parto. O sea, tú no puedes nacer aquí nomás como alma. Tienes que entrar a través del cuerpo de alguien. Entonces yo, bueno, lancé la pregunta al universo, ¿no? Por así decirlo, a la madre. Y se produjo así como esos silencios que yo noto, ¿no? A veces decir, bueno, ahora se han quedado ahí, que me van a traer la respuesta, porque mi propia pregunta me ha impactado a mí, o sea, yo tengo que procesar eso, ¿no? Y ahora hay que dar marco para que eso se responda. A veces la respuesta llega en días, semanas o a veces años, quién sabe, pero yo la he lanzado. Entonces estoy en ese proceso, no quiero venir aquí a dar lecciones como diciendo yo ya lo sé, los demás no saben nada y tal y cual. No, es que estamos en una cultura de mucha ignorancia espiritual y mucho desamparo. Venimos todos de mucho desgarrón y de mucha falta de madre. Básicamente, la perspectiva espiritual que mis guías me muestran muchas veces es que gran parte del sufrimiento de este mundo viene de que estamos desmadrados literalmente. O sea, nos falta madre. Tenemos muchas veces problemas, o los hemos tenido, con madres físicas y luego con figuras maternantes, que no son la madre carnal, pero que tampoco no se han logrado los nacimientos del ser en su momento adecuado. Eres adolescente y no logras nacer a tu nuevo modo de ser porque confías en instituciones religiosas y las figuras maternantes que están allí, en lugar de cuidarte y sacarte adelante, abusan de ti, por ejemplo. Personas que decían que iban a estar contigo, te traicionan, te dan la patada o se deshacen de ti cuando, qué sé yo, esta mujer no sabemos qué está demandando o nos ha salido diferente y empiezan a surgir los rechazos pues porque traes cosas que chocan, ¿no? Entonces, bueno, la vida de innumerables personas está llena de estas cuestiones. Y ya no digamos, pues eso, si te planteas andar un camino espiritual y no tienes figura maternante, bueno, difícil no, lo siguiente. Porque pues incluso aunque hagas procesos de conversión formales y tal, o sea, hay partes del ser que son como niños o como niñas, no nacen sino es a través de madre. Significa se necesitan abrazos, se necesita presencia, se necesita calidez. Y bueno, pues, ¿quién sustituye a la madre? Las cosas están dispuestas así de parte de Dios, es el Creador que nos ha hecho así. Bueno, el que no esté de acuerdo con esto y que le parezca mal que se necesite madre para todo, que vaya y que reclame a Dios. Yo por mi parte, bueno, seguiré haciendo mis oraciones en esta parte del mundo, tanto por mi propio proceso como por el proceso de innumerables almas de muertos que no son exactamente muertos, sino los espectros de nuestras propias almas que no han logrado nacer. Son abortos espirituales. O, vale, a veces no han llegado a pasar, digamos, al plano de la muerte, pero están ahí sufriendo porque no saben si esta vez lo van a lograr. En fin, que hay mucho que se podría hablar sobre qué significa ayudar a las almas de los muertos, pero en lo que menos piensa la gente es en las personas que están como muertas en una parte de su ser por falta de calidez, por falta de madre. Mueren como muere un bebé cuando lo dejas en el bosque o en el campo y no hay nadie que lo cuide. Mueren como mueren los cachorritos cuando su madre los rechaza o cuando alguien los agarra y los deja por ahí. Estamos hechos así y esto es lo que hay. Este grupo de almas necesitan mucha oración, se necesita rezar mucho a Dios para que envíe inspiración, ayuda espiritual y maneras para que esta gran carencia que tiene nuestra sociedad se vaya sanando y vayan surgiendo más y más mujeres con capacidad de acompañar a otras y de vivir todos estos procesos para que ningún alma tenga que lamentar estar viviendo bajo mínimos o sentirse
qué sé yo. Pues eso, como un cachorrito abandonado en medio de la naturaleza en pleno invierno.